Licenciado Javier Romero Lapapa, bienvenido al Consejo de Estado de Empresa Pública. Solicitamos, si es tan amable, de usar 4 minutos de su tiempo para hacer una exposición general de su disponibilidad para ser integrante del Consejo Ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos, estimados miembros de la Comisión, el público que nos acompaña, organizaciones, etc. Pues miren, yo aspiro a este cargo porque a lo largo de mi carrera siempre he actuado conforme a las convicciones y al desarrollo humano que me han inculcado desde mis padres, mis abuelos, etc. Toda mi carrera la he enfocado al servicio público de diferentes administraciones y por obras del destino tuve la oportunidad de trabajar hasta estos últimos años en la Comisión Estatal como capacitador de la misma. Y también como encargado del Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. Con base en esa experiencia que yo tuve, creo que el cargo de consejero merece ser una posición en donde nosotros seamos, a pesar de sus características, seamos un ente donde seamos más itinerantes, donde podamos participar más activamente en las decisiones que toma la Comisión y asimismo gestionar precisamente acciones, políticas públicas, presionar para que precisamente todas aquellas sectores como grupos vulnerables, etcétera, pudiesen alcanzar el desarrollo pleno que son los derechos humanos. Entonces mi convicción en ese sentido ha sido apoyar con base en la educación y en la incidencia de la misma, con base en la reeducación del adulto. ¿Por qué? Porque la educación es algo que se debe de privilegiar y que se debe sustentar, obviamente, con un apoyo en derechos humanos. Entonces, esa parte creo que es la esencial para que el desarrollo de la persona sea el más adecuado, obviamente enfocado desde la niñez, pero sí también enfocado en la educación o reeducación, como yo la llamo, del adulto. Entonces, independientemente de las situaciones que nosotros como personas adultas ya vivamos dentro y fuera de la Comisión Estatal, creo que el consejero debe tomar parte y activamente en las decisiones que precisamente se toman. ¿Por qué? Porque debe de incidir en la conducta de la persona. Si no hay una incidencia precisamente en lo que se habla o se dice y obviamente en lo que se hace o se deja de hacer, creo que ahí estaríamos omitiendo ciertas cuestiones o características que efectivamente podrían ayudarnos a nosotros como parte de este consejo. Entonces, mi principal característica que yo abocaría como consejero de esta comisión es a la educación, apostar a la educación y reeducación del adulto desde el niño hasta el adulto y, por qué no, obviamente, en muchas de las ocasiones también para personas que precisamente a veces no tienen o no alcanzan ese derecho. Entonces, de mi parte, como consejero, yo propongo que seamos más activos precisamente en la toma de decisiones. El consejero debe tomar parte como itinerante, que nos movamos de un lugar a otro, que con base en la experiencia pudiese, en estos sentidos, con base en esta experiencia que tengo y que les platico, tengo la facultad, tengo las características de que he incidido en conductas desde mi capacitación o he capacitado precisamente a diferentes sectores, desde militares, desde maestros, desde estudiantes, desde grupos o sectores que precisamente se evocan a esta situación. Y que mi principal característica sería como consejero enfocarme en esto, en la educación y privilegiarla. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Ahora, sería tan amable de contestar las preguntas que le harán las diputadas y los diputados en una sola intervención, si es usted tan gentil, para lo cual tendrá 7 minutos para responder, por lo cual iniciarían las preguntas la diputada María Angélica Zárate Flores. Por favor, diputada. Muchas gracias, licenciado
Romero Tlapapan. Reconocer desde luego como a todos los que tuvieron el interés de participar en esta convocatoria, y sobre todo porque es un tema importante el ser integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y me llama la atención que usted proviene de una actividad al interior de la Comisión Estatal, en las áreas en las que usted se ha desempeñado, que tiene que ver precisamente mucho con la capacitación, la difusión de los derechos humanos, que nos dan una respuesta de prevención, que es lo que es una finalidad importante e interesante de la Comisión. Y entonces a mí me gustaría que pudiera compartirnos qué opina usted después de que ya ha caminado por esos espacios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Cuál es su percepción de que el cargo de consejero consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es honorífico? Muchas gracias, doctor. Los diputados con unas preguntas, usted las contesta en bloque. Ahora la diputada Heréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel por las preguntas. Adelante, diputada. Licenciado Eber Romero Tlapapan, yo le pregunto a usted si cree que las recomendaciones que hace la Comisión Estatal de los Derechos Humanos son suficientes para poder prevenir y erradicar la violación a los derechos humanos, y a su juicio, ¿qué más haría falta? Gracias, diputada. Ahora me corresponde a mí hacer una pregunta. Me gustaría saber, licenciado Eber Romero, ¿cuándo fue y qué opinas de las recientes reformas a la Constitución Estatal y a la ley respectiva en materia de derechos humanos? Bueno, muchas gracias. Pues, antes que nada, responder la pregunta de la diputada. Pues en este caso, el consejero honorífico, sabemos que con las diferentes reformas que se hicieron precisamente a la ley, sabemos que este cargo pues no debe ser precisamente un cargo de nosotros. Si tenemos la vocación en el servicio, creo que ese cargo debería ser, o debe de ser, mejor dicho, un cargo en el cual nosotros podamos aportar más de lo que la misma comisión nos pudiese a nosotros ayudar como personas con nuestro propio desarrollo. Creo que nosotros tenemos todavía un poquito más que dar, no nada más al interior o al exterior de la comisión, sino en este caso para toda la ciudadanía, como yo se los mencionaba, en una situación preponderante, sí quiero argumentar en ese sentido, porque como les refería en mi discurso inicial, creo que la educación es la base precisamente del desarrollo de la persona, y en donde la cual pues precisamente no necesariamente una persona que le ofrezcan o que le den o que tenga un salario como tal, creo que no debe ser un parteaguas para que precisamente ofrezca o deba de dar un trabajo honesto, un trabajo con vocación de servicio, un trabajo profesional y un trabajo totalmente enfocado a la incidencia, como les comentaba, a la incidencia de las personas desde su base, desde su cimiento. Con base en la pregunta de la diputada, yo argumento que precisamente a veces las recomendaciones, como nosotros muchos sabemos, pues son sugerencias que se les da a la autoridad para que precisamente lleve a cabo diferentes acciones para mejorar, su política interna al interior desde el ámbito de su competencia. Entonces creo que las recomendaciones sí, obviamente, son una herramienta fundamental para que la persona, en este caso la autoridad, pues sepa o tenga el conocimiento que ha estado actuando mal o actuó mal en algunos de sus diferentes sectores o servicios. Entonces creo que una recomendación pues sí influye demasiado, o es la principal arma que nosotros tenemos, pero creo que todavía faltaría un poquito más, conjuntamente con la Comisión Nacional,
estar más al pendientes precisamente de lo que se lleva a cabo en las comisiones estatales. Creo que a veces las comisiones estatales pasan por alto, a veces que dentro de la Comisión Nacional hay también ciertas facultades que nos favorecen a nosotros como comisiones estatales, o que favorecerían, mejor dicho. Entonces creo que una recomendación sí, obviamente ayuda, pero creo que se debe hacer más incidencia todavía en las conductas. Con base en la reforma, en la pregunta del diputado, con base en la reforma, esta última que se hizo a nivel estatal, pues creo que pues es un parteaguas, porque precisamente nos da una mayor apertura y a la vez también nos da mayor apertura en el desarrollo de la situación que lleva a cabo el Estado, en este caso en la misma comisión. Pero ciertas características nos limitan o limitarían mucho el ejercicio o la acción que llevan a cabo precisamente todo funcionario público dentro y fuera de este. Entonces, la reforma creo que es una buena apuesta para que los derechos humanos se lleven a cabo, se implementen y se desarrollen, pero sí creo que limitan hasta cierto punto las acciones. Por ejemplo, en este cargo al cual yo estoy participando, pero sí también ayudan mucho en las acciones que, por ejemplo, desde donde yo me desempeñe, pues efectivamente le ayudarían en demasiado para incidir mucho en las conductas de las personas. Muchas gracias, licenciado. Ahora, para continuar con la mecánica de la entrevista, sería tan amable de sacar de la urna una pregunta de las organizaciones de la sociedad civil, misma que leerá, y le pedimos proceda a responder en un lapso de 3 minutos, por favor. Sí. Adelante. Bueno, esta pregunta la realiza la Organización Social de Lucha Popular 1 de enero, Asociación Civil. Pregunta: ¿qué papel jugaría la Comisión Estatal de Derechos Humanos en los casos de discriminación hacia las personas con discapacidad y madres solteras? Bueno, con base en esta pregunta que nos realizan las organizaciones, creo que las comisiones estatales, así como la Comisión Nacional, estamos supeditadas o estarían supeditadas precisamente a la reforma que se hizo desde 2011. Desde nuestro artículo primero nos marca que efectivamente nadie puede ser discriminado con base en raza, con base en religión, en raza, etnia, color de piel, etc. Creo que, y obviamente en este sector que nos marca la pregunta, que son los sectores vulnerables como son las madres solteras, y este sector también que es muy importante, los discapacitados o la gente con capacidades diferentes. Entonces creo que la incidencia de la Comisión Estatal desde luego que debe jugar un papel muy importante con base en la herramienta que les mencionaba hace rato en las recomendaciones, porque muchas veces se deja pasar por alto que efectivamente en la labor que a mí me tocó, yo iba encontrando ciertas denuncias por parte de la ciudadanía donde madres solteras mucho antes de esa situación eran violentadas, ¿no?, en sus derechos, como cuáles, eran golpeadas o maltratadas por sus maridos, o efectivamente eran hasta cierto punto objeto de muchas vejaciones, hasta señalamientos por parte de los padres de familia, de los mismos niños. Entonces, con base en nuestro artículo primero, creo que ninguna persona, y más estos sectores que son de carácter vulnerable, la Comisión Estatal debe incidir directamente en la conducta de la persona, en este caso de la autoridad, para que nosotros, en un trabajo conjunto y vinculado con los municipios, con el Estado y obviamente con la Federación, tratar de vincular los trabajos para que efectivamente estos grupos vulnerables ojalá esperemos se erradique esta situación, porque pues, es una problemática de carácter ya social. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por esta entrevista, y le pedimos al equipo técnico por acompañarlo. Y se procede a llamar a la ciudadana María del Carmen Cruz Padilla. Muchas gracias. Gracias. Ay, perdón.
licenciada y maestra María del Carmen Cruz Padilla, sea bienvenida al Congreso del Estado a esta entrevista pública. Vamos a pedir, si es tan amable, de usar 4 minutos de su tiempo para hacer una exposición general de su idoneidad para ser integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias a todos, muchas gracias, diputados que conforman las comisiones de puntos constitucionales y derechos humanos, así como las personas que asisten a esta entrevista para la elección. Bueno, yo les voy a comentar rápidamente el contexto profesional, por lo cual también quiero ser consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es muy importante saber la relación que se tiene con los trabajos que han realizado las organizaciones no gubernamentales, que son las ONGs, algunas fundaciones, sociedad en general, sociedad civil. Pero mi interés es precisamente cuando se tiene la convicción de poder hacer una labor social y principalmente para trabajar con esa población o grupo vulnerable, esos grupos vulnerables. Mi contexto profesional, he trabajado directamente como delegada regional de derechos humanos en la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos, así también en el órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado, como asesor también jurídico del Congreso del Estado de Tlaxcala, secretaria técnica de un diputado, también aquí en el mismo Congreso, jurídico del DIF municipal de Calpulalpan, entre otras actividades, y actualmente docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala. En cuestiones académicas, licenciada en Derecho, estudié la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, y actualmente estoy estudiando la maestría en Educación. La parte muy importante que me asiste a esta entrevista es precisamente que se tiene el interés, y comentarles a ustedes que el pilar de la sociedad y del desarrollo sustentable son los valores que son tan importantes y que deben de ser promovidos precisamente por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mediante la promoción y difusión de los mismos. Existen las áreas, los programas para asistir a la gente en esa materia. Dentro de mi experiencia laboral dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quiero y me nace hacerlo porque yo creo que dentro del personal que se requiere, principalmente puedo hablar de las cuestiones teóricas, pero me enfatiza más y yo creo que le interesa más a la población en general y a las sociedades civiles la gestión, la atención de manera personalizada y en su momento en el acompañamiento de los problemas que se pudieran presentar en determinado momento. Aquí las organizaciones no gubernamentales, que son parte importante de la labor de la comisión, lo que buscan es centrar la labor de la comisión. ¿Con quién? Con el personal. Pero que este personal sea sensible, que dé atención de manera personalizada, que dé la información y que sea certeza, que dé certeza principalmente a las actuaciones de la misma. Creo entonces que se pueden lograr muchas cosas. Si no se trabaja de manera conjunta, si no se trabaja en equipo, no se va a poder hacer nada. Yo creo que aquí la labor, soy enfática, tiene que ver con el Consejo, con la integración del Consejo, con las ONGs, asociaciones civiles, y en su momento también darle la oportunidad a todas las personas de poder opinar sobre el trabajo que se está haciendo por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciada Carmen Cruz Padilla. Ahora, sería tan amable de contestar las preguntas que me dan a continuación las diputadas y diputados en una sola intervención. Si es usted tan gentil, para lo cual tendrá 7 minutos para responder, e iniciaremos las preguntas con la diputada María Angélica Zárate Flores. Gracias.
Abogada, antes que nada ya reciba el reconocimiento, sobre todo porque creo que cada día las mujeres se incorporan más a diversas actividades, desde el ámbito laboral, pero sobre todo en el ámbito de la participación social, porque esa es una parte importante y creo que una de las funciones fundamentales del Consejo Consultivo. He escuchado con atención su planteamiento, he visto también su currícula, al igual que el resto de los que integran estos aspirantes, y nos ha llamado mucho la atención a los compañeros diputados que integramos las Comisiones Unidas, que tenemos inscritos perfiles de conocimiento y experiencia en el tema de los derechos humanos. En una buena medida, algunos de ustedes han pasado en algún momento de su vida profesional por algún espacio de atención a los ciudadanos desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, a mí, un poco, a lo mejor redondeando lo que usted acaba de comentar, sí me gustaría que pudiera compartirlo. ¿Qué implica para usted el concepto de que los que integran el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tienen un puesto honorífico? Ahora, por favor, la diputada Patricia Centeno Hernández, a favor de hacer la pregunta. Gracias, señor presidente. Mi pregunta iría en el siguiente sentido. ¿En qué acciones de inconstitucionalidad participa la Comisión de Derechos Humanos? Gracias, diputada. Finalmente, el diputado Ángel Xochitl Hernández hará la última pregunta. Licenciada, buenas tardes, bienvenida. Gracias. De acuerdo a tu presentación, la experiencia que usted tiene, ¿cómo ve el tema de violencia contra el hombre? Y aparte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿qué acciones ha implementado para fomentar la denuncia en este tema? Y a tu punto de vista personal, ¿cuáles serían las sanciones en este tema de existir? Okay. Hoy con la primera, en relación con el puesto honorífico, yo creo que ahí se ve de manera enfática quienes puedan hacer la integración del Consejo Consultivo, la verdadera convicción que se tiene para poder trabajar por la sociedad. No se necesita, en mi caso, yo lo digo como opinión personal, tener una remuneración para trabajar por los demás. Si a nosotros, en mi caso particular, me gusta ayudar, lo ayudaré sin tener una remuneración a mi persona. Yo creo que eso también nos nace, ayudar a los demás y trabajar también por los que menos tienen. En este caso yo me aplico evidentemente a ayudar a los grupos más vulnerables. ¿Sí? Hablamos de niños, mujeres, personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, migrantes, todas las personas que de verdad no tengan los recursos, hay que ayudarlos. Y no se necesita, desde mi punto de vista también, ser consejero. Yo creo que cualquier persona puede intervenir y poder ayudarlo de manera inmediata y canalizarlo a la institución o dependencia, siempre y cuando tenga el conocimiento. Ese es en el punto número 1. En las acciones de inconstitucionalidad donde participa Derechos Humanos, principalmente en el procedimiento, cuando hay una ilegalidad, una omisión por parte de la autoridad competente, en este caso de la autoridad judicial, pero nosotros, bueno, en este caso la comisión no puede intervenir de manera profunda, para eso hay sanciones que corresponden evidentemente aplicar a las autoridades, que en este caso son los jueces, en cada una de las materias. Y eso sí, yo creo que Derechos Humanos sí conoce en cuanto a la omisión que pudiera tener la propia autoridad en cuanto al procedimiento, a no darle una continuidad al mismo. Y en cuanto a la violencia contra el hombre, las sanciones que se pudieran aplicar, yo creo que aquí es un contexto, yo le enfatizo más social, lo profundo de carácter familiar, porque sí existe el maltrato en contra de los hombres, contra el hombre, por parte de las mujeres,
pero aquí yo creo que se buscaría canalizar mediante la vía psicológica para darle atención y que se integren tanto el hombre como la mujer. No se quiere separar ni a uno ni a otro, lo que se quiere es integrar verdaderamente a una familia. Entonces yo voy más por la integración que la separación. Si se puede resolver el problema, adelante, pero también un asunto de violencia no lo podemos tolerar ni las mujeres ni los hombres, por dignidad. Por dignidad yo creo que cada uno tenemos y debemos respetarnos como personas, pero eso si no se puede hacer y si no lo identificamos como hombres, entonces sí tenemos que solicitar ayuda. La Comisión Estatal de Derechos Humanos también ofrece apoyo psicológico y dentro de ese apoyo psicológico se puede arreglar muchas cosas y no nada más para los hombres, sino también para los terceros perjudicados, que en este caso serían los menores de edad, que también es otra parte muy esencial de la familia. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Para continuar con la mecánica de la entrevista, le pedimos sea tan amable de sacar de la urna una pregunta de las organizaciones de la sociedad civil, misma que leerá y le pedimos proceda a responder en un lapso de 3 minutos. Unidos por Grandes Acciones, Asociación Civil. Pregunta: ¿qué medidas tomaría para combatir y exterminar la práctica y procedimiento ilícito de los y las tratantes de personas, ya que desafortunadamente nuestro estado de Tlaxcala se ha llenado de fama en este aspecto a nivel mundial, sospechando la ciudadanía por medio de las redes sociales que los presuntos responsables tienen vínculos con las mismas autoridades? Yo creo que este es un tema muy importante en el estado de Tlaxcala. Evidentemente hay algunos municipios identificados en la trata de blancas, así lo podría yo decir, pero sí, evidentemente tienen razón. Yo creo que las autoridades son una parte esencial para ir depurando a estos malos servidores públicos. Para esto yo creo que deben de existir las sanciones y aplicarlas de manera legal, conforme a derecho, con los procedimientos establecidos en la ley, pero no tomarlo en el sentido de atrevimiento, de miedo por parte de las autoridades. Luego dicen, es que como es tratante no le puede hacer absolutamente nada. No, claro que sí. Nosotros, si actuamos conforme a derecho y nos regimos en base a las normas jurídicas, lo vamos a poder lograr. No hay que tener miedo, simplemente hay que hacer las cosas como son y como lo establece la misma ley. Luego así entonces, tratando de los malos servidores públicos, que ya no les den trabajo, porque estas mismas personas vuelven a reincidir en otra institución, siendo por ejemplo ministerios públicos, policías ministeriales, policías municipales, y entonces esa red de corrupción nunca se va a acabar. Hay que ir depurando, ¿sí? El ir depurando, el ir definiendo las características de cada uno de los servidores públicos mediante el perfil nos va a adecuar a tomar una buena decisión y a que el estado de Tlaxcala vaya eliminando y, ¿por qué no?, erradicando ese problema. Muchas gracias, licenciada y maestra María del Carmen Cruz Padilla, por su entrevista, y le solicitamos al equipo técnico que acompañe a la entrevistada, por favor.